Quieren verlo en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, gracias por tu palabra que es bendita. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Habla nuestras vidas de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Puede tomar su asiento. Hemos estado por las últimas semanas, no son mensajes programados, decir, voy a agarrar este pasaje y voy a estarlo enseñando. A veces sí lo he hecho. De repente, pues me llamó la atención Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y estuvimos hablando de ello. Después dije, me voy a regresar al 1, lo cual estuvimos haciendo la semana pasada. Y ya que estaba en búsqueda del mensaje para hoy, digo, ¿por qué no sigo? A ver, voy a leer el siguiente versículo. Ya lo había leído, pero quería estar seguro. Y bueno, pues me llamó la atención este versículo, porque como dice una vez más, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hoy siempre trato de buscar un mensaje el primer domingo de cada mes que tenemos la Santa Comunión. Trato de algo que hable sobre el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesús. Y bueno, y este versículo nos muestra algo, porque nos dice que consideramos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Entonces apunta al sufrimiento de Cristo. Por eso, mi hermano, cuando podemos decir lo siguiente: cuando la vida se vuelve difícil y el ánimo comienza a flaquear, muchos buscan fuerzas en diferentes lugares, buscan consejo en experiencias pasadas, o incluso en su propia voluntad para poder enfrentar esa situación que se les ha venido. Pero el escritor de Hebreos nos dirige la mirada hacia un solo punto seguro, que es Jesucristo, el ejemplo perfecto de perseverancia y victoria. Porque cuando estamos en las dificultades, en los problemas, circunstancias negativas, queremos salir victoriosos. Amén. Queremos vencer, queremos tener el triunfo. Amén. Por lo tanto, ¿qué más que nuestro Señor Jesucristo? Por eso el escritor de Hebreos ya en el versículo 2 nos enseñó que pusiéramos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Hoy vamos a considerar otra cosa más muy importante también. Por eso el tema que hoy quiero presentarles es el siguiente: el ejemplo de Jesucristo nos da la victoria. Amén. ¿Cuántos les gusta perder? A nadie le gusta perder, aunque a veces dicen que hay que perder para poder ganar. Solamente eso se cumple en Dios. Cuando usted pierde ante la presencia de Dios, es para ganar. Pero nadie humanamente nos gusta perder, mayormente cuando estamos por ejemplo, en un deporte o en un proyecto o etcétera. No nos gusta perder, nos gusta tener victoria, nos gusta que todos a nuestro alrededor tengan victoria. La vida cristiana debe ser una vida victoriosa, pero tristemente a veces, por causa del pecado, las malas decisiones que hacemos, no tenemos victoria todo el tiempo. Como mencionaba el versículo 1, que menciona que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos estrecha, que nos oprime, que nos confronta, que nos detiene y obstaculiza la bendición de Dios. Pero qué bonito saber que Jesucristo nos dejó un ejemplo donde Él tuvo la victoria, y si Él venció, nosotros en Él también podemos vencer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso hoy vamos a hablar dos principios solamente. Primero,
considerar el sacrificio de Jesucristo. Una vez más nos dice la primera parte del versículo 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sabe que hay otra versión para entender mejor la parte esta la parte medioambiente, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es lo que es el versículo. Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Eso es lo que la Reina Valera nos presenta. La Nueva Versión Internacional nos da un lenguaje más entendible en cierta manera. No es considerada la Nueva Versión Internacional al nivel de la Reina Valera 1960, porque la Reina Valera 1960 es una de las versiones más fidedignas que se apegan al texto original. La Nueva Versión Internacional lo han hecho un poquito como un lenguaje más para entendible, y a veces se pierde el sentido del original, pero nos ayuda a entender a ciertas palabras que a veces la Reina Valera tiene muy complicadas o muy profundas, o como es un español antiguo, muchas veces ya ven que la Reina Valera todavía usa oísteis, veísteis, vosotros. Bueno, algunos países todavía usan eso, ¿no? Pero entonces por eso es el español que contiene. Pero la versión de Nueva Versión Internacional en esta parte dice así: considerar a quien soportó tal hostilidad de parte de los pecadores. Entonces, Valera dice tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La Nueva Versión Internacional soportó tal hostilidad de parte de los pecadores. O sea que los pecadores fueron hostiles, fueron violentos, fueron malos con el Señor Jesucristo. A eso se refiere. Es lo que dice el texto. Porque usted dice, sufrió tal contradicción. Contradicción es una palabra que entendemos que se pusieron en contra, lo contradijeron, no lo aceptaron, lo rechazaron, lo blasfemaron contra él. Por eso, veamos primeramente, como nos dice el texto, los pecadores dirigieron hacia él toda hostilidad. Y era proféticamente, o sea, se había profetizado que así iban a actuar los pecadores. Los pecadores, estamos hablando, la gente en el tiempo del Señor Jesús. Aquellos que de una manera u otra participaron en el sacrificio de Él, en el camino de la vía dolorosa. Aquellos que se burlaron de Él, lo golpearon, lo escupieron, lo crucificaron. A estos pecadores. Aquellos pecadores se refiere también al grupo de personas que decía, crucifícale, crucifícale. A estos se está refiriendo. Y proféticamente proféticamente se mencionó en Isaías 53 lo siguiente. Mire lo que dice Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, en el tiempo de Jesús, los judíos, los líderes religiosos, el Sanedrín, la misma gente, hicieron escarnio, despreciaron, desecharon a Jesús. Que fue, lo llaman un varón de dolores, porque él sufrió mucho. Escondieron su rostro. ¿Qué sucedió cuando vienen a apresarlo en el huerto del Getsemaní? Todos huyeron. Cuando había dicho Pedro, Señor, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. ¿Y qué dice el Señor? Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo termine de cantar 2 veces. Le volteó el rostro. ¿Qué es voltear el rostro? Cuando usted necesita la ayuda de alguien y se voltea y se va y lo deja en su necesidad. Eso es voltear el rostro o esconder el rostro, como dice el versículo. Y lo más triste es que él no lo merecía.
sin merecerlo. Él no merecía tal menosprecio, no merecía tal hostilidad. Fue menospreciado hasta lo más peor que pueda una persona serlo. Y a veces nosotros, vergüenza debemos de tener, que a veces con cualquier cosita nos sentimos que nadie nos quiere. ¿Cuánta gente nos menosprecia o nos ha menospreciado? ¿Usted ha sido menospreciado por alguien o varias personas? Claro que sí, todos en la vida hemos sido menospreciados. Peor, hemos menospreciado a otras personas también. Y a veces por ese menosprecio, mucha gente, aún en la iglesia, porque sucede también, ya no quieren saber nada de Dios. Cuando no fue Dios quien lo menospreció. El hombre menosprecia. Yo puedo menospreciarlo, usted puede menospreciarme a mí, pero Dios nunca nos va a menospreciar. Dios siempre nos va a amar y nos va a tratar, porque como un Padre celestial, amoroso, trata a sus hijos. No, y va a ver más adelante lo que nos presenta este mensaje. Segundo, podemos decir, Él sufrió. Marcos capítulo 15, versículo 34 nos dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí su mayor sufrimiento fue la separación con su Padre, ya lo he mencionado anteriormente. Cuando Jesús oraba en el huerto del Getsemaní, dice que era tan la intensidad de su oración, que su sudor no era esa agua que nos sale, sino gotas de sangre. Porque médicamente se ha comprobado que cuando una persona está en una angustia total, crítica, pueden los poros reventarle. Es interesante, los vasos sanguíneos pueden reventarle. Jesús, la misma intensidad del dolor, pero no porque iba a sufrir la cruz, sino porque se iba a separar de su Padre por un tiempo determinado. Alguien que nunca se había separado, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca se habían separado. Desde la eternidad han estado unidos. Pero en este momento, allí en la cruz, cuando los pecados eran puestos en Jesús por usted y por mí, por nuestra culpa, el Padre tuvo que desamparar al Hijo por un momento mientras todos los pecados eran expiados. Por eso Él clamó: ¿por qué me has desamparado? Ese era el dolor que Él quería evitar. Ese era el sufrimiento más grande para el Hijo, que no tener en ese momento la presencia de su Padre a su lado cuando estaba sufriendo. Pero Jesús lo sufrió por amor a usted y por amor a mí. Nadie ha sufrido ni sufrirá como nuestro Señor Jesucristo. Y todavía, considerando que Él no tenía la culpa, que Él no era culpable. A veces sufrimientos que nosotros tenemos o experimentamos, a veces no tenemos la culpa. No tenemos la culpa que de repente un cáncer aparezca por ahí, como mucha gente. Hay gente que se ha cuidado y salen con cánceres. Entiendo una persona que nunca se cuidó y que tomó, pues le sale la cirrosis, se le muere el hígado. Se entiende por qué él lo provocó. Pero hay gente que no. Hay gente que se ha cuidado, atléticos, buena alimentación, y de repente aparecen esos cánceres malignos. Entonces, mucha gente, y a veces no entendemos, ¿verdad?, que es parte de la vida de estar en esta tierra. Vamos a sufrir, pero nunca vamos a sufrir al nivel que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y a veces sufrimos por malas decisiones que hemos tomado, por tener malas compañías, porque las malas conversaciones que usted entabla con malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amistades que no debemos de tener. Consejos que no debemos de escuchar de ciertas personas, y de otros que sí son buenos consejos y los despreciamos.
Pero nadie ha sufrido como Cristo. Nadie ha sufrido como Él. Pero en medio de ello, Él perseveró. Él perseveró. Él no se dio por vencido. Por eso Filipenses 2:8 nos dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Su perseverancia. Su perseverancia no fue por obligación, sino por amor. ¿Por qué no se bajó Jesús de la cruz? ¿Podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. Por amor a usted y a mí no se bajó. Por amor a nosotros pagó el precio tal. Dio su vida por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Su amor nos debe inspirar a seguir adelante. Si Él lo hizo por amor, nosotros también tenemos que hacerlo por amor. Cuando cantábamos el canto del alfarero, mi esposa mencionó algo muy importante, de que es el tiempo de que saquemos el sentimiento, que demos perdón, que perdonemos, porque muchas veces son venenos internos que nos están afectando. Y empecemos a hablar del amor. Porque la mejor vestimenta que el cristiano debe tener no es la armadura de Dios. Porque muchos tienen la armadura de Dios como vestimenta. El casco, ayúdenme, casco, la coraza, el yelmo, la espada, el escudo, las sandalias, el cinturón para enfrentar al enemigo. No, esa no es. Es una buena armadura de poder, una armadura, pero el apóstol Pablo dice vestíos de amor, que es el perfecto vínculo de la paz. Vestirnos de amor, el amor. Así como Cristo se vistió de amor y por amor nos salvó, nosotros también tenemos que seguir su ejemplo. Porque miren, aquí nos habla y se nos enseña, ¿verdad? Se nos enseña Él. Entonces, podemos enseñar eso. Considerar el sacrificio de Jesús. Amén. Amén. Se humilló hasta lo sumo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Amén. Segundo principio. El ejemplo de Jesucristo nos ayuda a no desmayar, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, ya que usé la nueva versión internacional, también voy a leer lo que dice esa parte: a fin de que no desfallezcáis ni perdáis ánimo. No nos desanimemos, es lo que nos enseña aquí. Cristo se desanimó. Puede ser que no quería pasar esa separación con el Padre, pero Él terminó concretamente, determinadamente diciendo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desanimados? Yo oí más aquí, pero para acá no oí nada. No escuché nada. Vamos a ver. Él nos dejó un ejemplo sublime. Primera de Pedro 2:21 nos dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. No podemos sufrir, no es necesario sufrir como Él, pero sí hay gente que ha sufrido al dar su vida por la causa de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y mayormente lo que el capítulo 11 de Hebreos nos muestra: los héroes de la fe, hombres y mujeres que sufrieron grandemente, hombres y mujeres que fueron quemados, fueron devorados por las fieras, fueron aserrados, o sea, cruelmente
sufrieron bastante por la causa de Cristo. Dice el versículo siguiente, el 4, porque ustedes ni siquiera han sufrido hasta la sangre. O sea, no hemos dado la sangre por Cristo. Ningún familiar nuestro ha dado su sangre por Cristo. Que yo sepa, nadie. Si sufrimos es porque a veces es parte de la vida. Otra vez vuelvo a repetir, malas decisiones. O a veces sufrimos porque queremos. Le digo a mi esposa, sufrimos de a gratis. Nos ahogamos en un vaso de agua cuando sabemos que nuestro Redentor vive. Mire, el mismo Job no se ahogó en un mar inmenso. Job estaba en un mar ahogándose, pero se ahogó. No, porque él mantuvo su mirada en el Dios invisible, porque él dijo, yo sé que mi Redentor vive y desde el polvo me va a levantar. Aleluya. Y usted y yo en un vaso de agua y estamos, o sea, mentalmente nos ahogamos en un vaso de agua. Por eso es importante entender, Jesús nos llama a tomar nuestra cruz. Hay una cruz que tenemos que llevar. Miren lo que dice este versículo en Mateo. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. ¿Sabía que hay 3 clases de personas en una iglesia? Dicen, hay creyentes, seguidores y discípulos. Los creyentes hay muchos en todas partes. Aún hasta el día los demonios creen y tiemblan. Seguidores siguen a Jesús cuando les conviene. Y cuando no les conviene, como lo vemos en la escritura, que Jesús les daba de comer, los bendecía. Después cuando los confrontó, ¿qué hicieron? Lo dejaron. Pero están los discípulos. Es el nivel máximo. El nivel donde son fieles servidores de Jesucristo y que aguantan y perduran hasta el final. Entonces, si usted y yo somos discípulos, el discípulo que viene a Cristo tiene que negarse a sí mismo, renunciar a sí mismo, renunciar a aquello que le estorba en su seguimiento a Cristo y tomar una cruz. Una cruz. Cuenta la historia de un hermano que llevaba su cruz y dijo, Señor, está muy pesada, cámbiamela por otra más pequeña. Y dicen que Dios le abrió la puerta donde están todas las cruces. Déjala y toma la que tú quieras. La dejó y ahí estuvo revolviendo y buscando la que él quería y de repente encuentra esta está más liviana y se la lleva. ¿Qué cree que pasó? Era la misma. O no le vaya a pasar como la siguiente ilustración, el siguiente dibujo animado. Ahí vamos algunos de nosotros con nuestra cruz. ¿Cuál le gustaría ser? ¿Quién escoge al de este? ¿Está este muchacho aquí? ¿Esta muchacha? ¿O esta persona? ¿Otro muchacho? Mira, hay más hombres que mujeres. Pero ¿cuál más le llama la atención? Ya sé, les gusta el del verdecito, ¿verdad? Vamos a ver el verdecito. ¿Qué hace el verdecito? Ahí va el de verde con su cruz. Bien, ahí se ven los de medio pesadita, ¿verdad? Temblando. De repente se me llega, Señor, está demasiado pesada, por favor córtala un poquito. Le está pidiendo al Señor, pero ya ve que en la mano él tiene el serrucho, el cuchillo, el serrucho, la sierra, lo que quiera. Y bueno, ¿qué empieza a hacer? Él la mocha, le corta un pedazo. Ya va más liviano, ya ven. Pero siguen y ven. ¿Se acuerdan que la primera era que iba más atrás? Ya va más adelante, pues está menos pesada que los de los otros. Está más ligera, más rápido puede caminar.
Pero ¿usted cree que se queda contento con eso? Señor, por favor, córtalo un poquito más y será más fácil cargarlo. ¿Y qué hace? Le mocho otro pedacito, le corto otro pedacito. No, pues ahora, Señor, muchas gracias. ¿Y Dios se la cortó? No, Él la cortó. Pero mire, ya estaba en primer lugar. Miren, ya está silbando, va cantando de alegría. Yo tengo paz y gozo. Empieza a mirar. Libertad, soy libre, no sé. Pero de repente, oh, hay un problema. Hay un abismo que tiene que cruzar. Él no sabía que había este abismo. Y será una instrucción. Usémosla. O sea, use la cruz para cruzar este puente. Los otros llegaron tarde porque su cruz era pesada. Pero miren, la pusieron como puente. Y ahí van cruzando. Nuestro amiguito, ay, es muy corta, no podré pasar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues se quedó de este lado. Por querer tener una cruz que él, en su perspectiva, a su gusto quería. Él quería vivir la vida cristiana a su conveniencia. Y así hay muchos que dicen ser cristianos, no quieren sufrir la cruz de Cristo. Quieren las cosas livianas. Hay lo que se llama el cristianismo light, sugar free, light. Sí, o sea, que no tengan mucho problema, que se me permita hacer lo que yo quiera, no lo que Dios quiere. Y eso es lo que hace él. Y peor, hay unos cristianos violentos que dicen que usan la cruz para darles a otros. En fin, la cruz que Jesús nos ha asignado es la que tenemos que llevar hasta el final. Amén. Hay galardón al seguir sus pisadas. Amén. Amén. Hay galardón para los que toman la cruz de Jesús, la que Él les da. Esta escritura, el mismo Mateo, siguiendo, cuando dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dice el versículo 25 lo siguiente. Ahí está. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? Aquí habla algo contrario, pareciera. Porque si yo trato de salvar mi vida, no me la van a quitar, ¿correcto? Pero si yo no me cuido y si yo no me protejo, si yo no cuido mi vida, la voy a perder. Pero aquí Jesús dice que todo aquel que quiere salvar su vida, en lo común, el que trata de salvar su vida la va a salvar, no la va a perder. Pero dice Jesús que el que trata de salvar su vida la va a perder. Y el que la pierde por causa de él, la hallará. No está hablando de morir, está hablando de renuncia. Perder, querer salvar nuestra vida significa que no queremos renunciar a las cosas del mundo, al pecado. Y al no renunciar al pecado, queremos vivir la vida a nuestra manera, vamos a perder la vida eterna. Pero si yo renuncio al pecado, pierdo mi vida de pecado, de comodidad, por la causa de Cristo, voy a hallarla en la vida eterna en Él. Amén. Es muy importante entender. Y hay galardón. Hay una promesa, hay una recompensa para los que toman la cruz de Jesús y siguen su ejemplo. Su ejemplo nos debe de ayudar a tener ánimo. No se dé por vencido, no se desanime. Problemas siempre va a haber, circunstancias negativas siempre va a haber.
No siempre el mensaje del Evangelio salva, trae salvación, trae esperanza, pero también hay sufrimiento. No hay tal cosa, pare de sufrir si se entrega a Cristo. No hay tal cosa de agarrar que es un camino de flores. Sí, es un camino de flores, pero recuerde que la misma flor tiene espina. Entonces, la vida cristiana, hay sufrimiento, hay gozo, hay amor, hay paz, pero hay sufrimiento. Y siempre va a haber oportunidades donde nuestro ánimo es probado, donde vencemos o fallamos, donde nos caemos y no nos queremos levantar. Hace algunos años, en una competencia de atletismo, una joven llamada María se preparaba para correr los 800 metros. Era su sueño ganar esa carrera, pero a mitad del camino tropezó y cayó al suelo. Dolida y avergonzada, vio cómo las demás competidoras seguían adelante y ella se quedaba atrás. Por un momento pensó en quedarse allí y rendirse, pero al levantar la mirada, vio en las gradas a su entrenador que siempre le repetía: no importa cuántas veces caigas, lo importante es que termines la carrera. María se levantó cojeando y siguió corriendo. No ganó la competencia, pero cruzó la meta. Al llegar, muchos la aplaudieron más que a la ganadora, porque su perseverancia inspiró a todos. Del mismo modo, cuando nosotros miramos a Cristo, recordemos que Él también cayó bajo el peso de la cruz, pero no se rindió, se levantó. Su ejemplo nos da la fuerza para levantarnos cuando nos sentimos que ya no podemos más. Él es nuestro modelo de valentía y constancia. Por eso Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. ¿Cuántas veces no hemos caído? Y seguiremos cayendo. ¿Qué significa en ese sentido? No en el pecado estoy hablando, aunque a veces también en el pecado. Pero aquí estoy hablando de las caídas emocionalmente hablando. Cuando nos desbordamos, cuando nos volvemos como agua, cuando nos derretimos por el calor de los problemas, de las circunstancias negativas, cuando no queremos hablar con nadie, no tenemos ningún deseo de ver a nadie ni hablar con nadie, porque nos cae una tristeza que después se transforma en depresión, rechazo, soledad, se esconde uno, porque no hemos podido lograr lo que queríamos, hemos fracasado en algunos planes que teníamos, y el desánimo, y Satanás, que es experto en la mentira, nos viene y nos quiere hundir más y más cada día. Escuchando un mensaje del hermano Billy Graham, pero traducido en español. Ya el hermano Billy Graham ya llegó al cielo, ¿no? Pero sus mensajes quedan ahí, hablando sobre la mentira, la repetición de la mentira que el diablo usa. Comúnmente se dice: repite una mentira todo, mucho, y después la vas a creer que es verdad. Entonces, la repetición, el diablo la usa para desanimarnos, nos repite que eres un fracaso, que nadie te quiere, no vales para nada. O sea, ese es el diablo, y no cree que se lo dice una vez. Se lo dice, hasta que la gente o uno mismo le cree sus mentiras, nos atrapa y nos esclaviza en ese sentimiento, en esa imposibilidad de salir adelante. Eso es lo que hace Satanás. Repite. Pero dice el hermano, de la misma manera nosotros debemos repetir otra cosa para ganarle al enemigo.
repítase a sí mismo las promesas de Dios. Amén. Repítase a sí mismo lo que Cristo hizo por usted. Amén. Y comentando con mi esposa, le digo, nosotros entonces todos los días tenemos que repetir que yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, que soy adoptado por el Padre, que soy un rey, un sacerdote, linaje santa, que soy redimido por la sangre de Cristo, que soy una perla preciosa, que soy la niña de los ojos de Dios. Repítase eso todo el tiempo, la promesa, lo que la Biblia dice. Y créalo, porque es verdad. Lo que el diablo dice es mentira. Lo que Dios dice es verdad. Yo me voy a basar, yo no voy a hacerle caso a las mentiras repetitivas del enemigo. Yo le voy a hacer caso a las verdades repetitivas que Dios me tiene en su palabra. Amén. Y eso me ayuda a seguir adelante, a enfrentar el ánimo. Porque mire, por medio de su poder podemos vencer. El apóstol Pablo, el mejor ejemplo que podemos decir después de Jesucristo, porque el apóstol Pablo sí siguió casi perfectamente las pisadas que Jesús le dejó. Miren lo que él dice. Usted lee Filipenses, yo creo que le gusta. ¿A cuánto les gusta Filipenses? ¿A cuánto les gusta Efesios? Colosenses. Pero uno de los que más usamos es Filipenses para muchas cosas de ánimo. ¿Y sabe dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta a los filipenses? En la cárcel. No en las cárceles de Estados Unidos. No, el Secoy es un lujo. Bueno, no se dicen allá en El Salvador. Bueno, yo creo que los tienen bien, nomás que pues los tienen bien disciplinados. Pero aquí en Estados Unidos, está con aire acondicionado. Bueno, no todos, ¿verdad? Ya ves que uno puede mandarle a su familia dinero para que compren cosas y puedan estar mejor. Qué bueno, ¿verdad? Porque así, conocidos, familias, se puede ayudar. En México, por ejemplo, yo oigo que ahí están encerrados, pero disfrutan de todo placer, de televisión, de SBO, de todos los canales de paga, vino, alcohol, hasta mujeres ahí llegan. Se la llevan bien. Nomás están imposibilitados de salir afuera, pero ahí lo tienen todo y de ahí siguen controlando todo. Como ese maloso de la luz del mundo, sigue controlando desde la cárcel. Pero Pablo no. Pablo estaba en un calabozo, en un lugar frío, porque le escribe en otra carta a Timoteo: tráeme mis libros y mi capote porque ya viene el invierno. No, ahí ni les daban cobijas. Aquí les dan cobijas, almohada. Dura la cama. Allá mi cama, allá en el suelo, piedra. Les daban pan y agua, ahí se los tiraban en ese tiempo. Hacía frío, lleno de ratas, cucarachas, esos cárceles. Encadenado de los pies y de las manos. No se podía escapar, pero así era parte. Pero aún así, en el capítulo 4, versículo 4 dice: regocijaos en el Señor, os digo. Regocijaos. Wow, el que dice eso en esa situación es porque es un verdadero hijo de Dios, un lleno de poder. Pero mire, y después escribe este versículo que es uno de los favoritos de casi todos los cristianos. ¿O me equivoco? ¿A cuánto les gusta Filipenses 4:13? Y se lo saben de memoria. ¿Cómo que no? Pues mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese lo usamos para todo. Para todo lo usamos. Y tiene poder este versículo. Amén. Y podemos decir que si yo pongo mi mirada en Jesucristo, yo todo lo voy a poder en su nombre. Amén. Amén. Por eso podemos decir lo siguiente:
No dejemos que las circunstancias adversas nos derroten. ¿Entendemos? Amén. No vencemos por nuestra determinación, sino porque su poder obrando en nosotros podemos vencer. Amén. Si Cristo está con nosotros, todo lo podemos en su nombre, que nos da la fuerza para seguir, para enfrentar cualquier enfermedad, cualquier problema, circunstancia negativa. Yo en el nombre de Cristo Jesús puedo ganar. Yo solo voy a perder, pero si Cristo va a mi lado, o mejor dicho, si me lleva en sus brazos, con más seguridad yo tengo la victoria en él. Aleluya. Esa es la ventaja, esa es la bendición que tenemos. Él nos lo tiene. Mira, ya casi para terminar, lo que él sufrió nadie lo va a sufrir. Lo que usted y yo sufrimos no es nada. No. Y a veces ni queremos venir a la iglesia por lo que estamos padeciendo, ni queremos orar ni leer la Biblia por lo que estamos experimentando. Cuando vamos a ver el ejemplo de Cristo, Él sufrió sin merecerlo. Y vuelvo a repetirle, ahí la repetición es buena. Nosotros a veces sufrimos, no tanto por la causa de Cristo, sino por nuestras malas decisiones. Por andar hablando cuando no debemos de hablar. Un hermano Roberto de Santiago me mandó hay un congreso, es la semana de evangelismo en la Ciudad de México, en un distrito de México, que todos los años hace y me manda videos, y el superintendente de esa zona dio un ejemplo, y le voy a enseñar, porque a veces por causa de nuestra lengua sufrimos. Y va, ay Señor, háblanos Señor. Dice lo siguiente, que andaba el león haciendo unas preguntas a los animales, porque según había escuchado que decían que él apestaba, el león, el rey de la selva. Y se encontró una ovejita y dijo, oye ovejita, estoy haciendo una encuesta. ¿Apesto o no apesto? Y la ovejita, no, mi señor rey. Tú sabes que soy el rey, el león, el rey de la... Sí, no, mi rey, tú eres bien hermoso y sé qué tanto. Y ¡fum! Se la comió por mentirosa. Se encuentra a un venado bien hermoso, unos venados hermosos con colores y todo. Y le dice, estoy haciendo una ley. Venado, ¿sabes quién soy? Sí, señor rey, soy. Dice, dime, ¿yo apesto? Dice, sí, mi señor rey, usted apesta. Pero ¿sabe qué? Su olor se mezcla con las flores y trae una aroma hermosa que todos los animales disfrutamos. Y ¡fum! Se lo comió por barbero, por andar exagerando. Adulador, ¿cómo se le? Adulador. Lo que dijo mi esposa. Ese es el equipo, ¿no? Se la comió por andar de más término mexicano, andar de barbero, ¿no? Congraciarse. Y después llega donde estaba un zorro y dice, hermano, acuérdese que dicen que el zorro sabe más por viejo, no el diablo, era el zorro. Y estaban en una sombra de un árbol y le dice, oye, quiero hacerte una pregunta, quiero que me contestes con la verdad. ¿Yo apesto? Y le dice el zorro, ay mi señor rey, ay me das de disculpar, tengo 3 días con COVID y no puedo oler. Y el rey dijo, ok, que te mejores. Y se fue. Entonces lo que este superintendente nos enseña es, hay que saber cuándo hay que hablar y cuándo no. O ser inteligente. Fue inteligente. Fuera lo que dijera el zorro, si decía que sí o no, se le van a comer. Pero fue astuto. Y a veces nosotros, dice, a veces es mejor no hablar, porque a veces nuestras propias palabras nos meten en problemas. Y después allá andan llorando, como andamos llorando.
por lo que hicimos. Por eso, mi hermano, debemos nosotros entender lo siguiente. Cuando mires el sufrimiento, recuerda a Cristo. No solamente recuérdalo lo que Él sufrió, sino recuerda también lo que Él ha hecho por ti y ha hecho por mí. Amén. Amén. Cuando estés sufriendo, acuérdate que Cristo sufrió mucho más que tú y que yo. Que no, lo que nosotros nos hagan la gente no se compara nada. Si los padres, los hermanos, el esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, el pastor o los hermanos hacen o no hacen, Cristo sufrió mucho peor, imagínense. Uno de sus allegados lo negó, lo traicionó. Uno de los más cercanos a él, del grupo íntimo, que era Pedro, lo renunció a él, lo negó. Y así podemos ver. Cuando mires el sufrimiento, recuerda a Cristo. No se rindió, perseveró hasta la cruz y venció. Amén. Amén. Su ejemplo nos da las fuerzas para seguir adelante. Amén. Porque si Él venció, también nosotros venceremos en Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, que es bendita para siempre. En este momento te agradecemos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y todo lo que tú harás. Gracias por tu palabra, que el ejemplo de Cristo nuestro Señor nos ayude a poder vencer en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias negativas, porque en ti, Jesucristo, podemos nosotros vencer, no desmayar, no darnos por vencido, sino seguir adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a participar en este momento de la Santa Comunión. Los que vayan a participar